El éxito no se mide en días, se mide en horas. Cuando comencé a estudiar a las personas más exitosas del mundo, me di cuenta de algo en común. No cuentan los días, cuentan cada hora. Si tú solo tienes 24 horas en un día y duermes 8 de ellas, ¿cuánto tiempo real te queda para triunfar? Piensa en eso. Solo operas con 16 horas diarias para alcanzar tus sueños. Ahora dejemos el dormir a un lado. Ya perdiste 8 horas en descanso, te quedan 16. Pero ahora dime, ¿cuánto tiempo pasas en el teléfono? Porque ahí es donde muchos pierden la oportunidad de tener éxito sin darse cuenta. Si revisas tu día, probablemente pasas 1 o 2 horas pegado a la pantalla de tu celular, revisando redes sociales, viendo videos sin sentido, enviando mensajes que no suman. Y ahí tienes el problema. Si ya perdiste 8 horas en dormir y 2 en el celular, ahora solo te quedan 14 horas. De esas 14, algunas personas pasan 1 o 2 horas manejando, viajando de un lugar a otro, quedándose atrapados en el tráfico. Así que cuando te das cuenta, ya no tienes 14 horas, sino que te quedan menos de 8 para realmente trabajar en lo que quieres lograr. Aquí viene la parte en la que debes ser brutalmente honesto contigo mismo. Puedes usar tu tiempo como quieras, pero si crees que trabajando solo 8 horas al día vas a salir de donde estás y alcanzar el éxito, te estás engañando. El éxito no funciona así. El éxito exige más. Si crees que puedes trabajar igual que el resto y tener resultados extraordinarios, estás equivocado. Porque allá afuera hay alguien que trabaja más que tú, que duerme menos que tú, que está sacrificando más que tú. Y esa persona es la que eventualmente va a ganar. Sé que la diversión es importante. Sé que cantar, bailar, pasar tiempo con amigos es algo que muchos consideran esencial. Pero si eso te está alejando del camino que realmente quieres seguir, entonces no es más que una distracción. Tú sabes cuál es el camino que debes tomar. Lo sabes, pero es difícil. Es difícil porque es el camino de la disciplina, del sacrificio, de la incomodidad. Es un camino que pocos están dispuestos a recorrer porque duele, porque te hace sentir fuera de lugar. Pero es el único camino que te llevará a donde realmente quieres estar. ¿Sabes qué tienen en común los genios, los científicos, los atletas y los grandes empresarios? Que trabajan más que los demás. Si realmente quieres ser un experto en algo, si realmente quieres ser el mejor, tienes que estar dispuesto a hacer lo que otros no harían. Vas a tener que pasar horas y horas perfeccionando tu oficio, investigando, practicando, mejorando. Eso significa trabajar 70 u 80 horas a la semana. Y si eso te parece demasiado, entonces tal vez no estás dispuesto a pagar el precio del éxito. Porque el éxito no llega por accidente. Nadie se vuelve grande por casualidad. No hay un solo caso en la historia de alguien que haya alcanzado el éxito sin haberlo buscado de manera intencional. Cada persona que ha logrado algo significativo en la vida ha dedicado tiempo, esfuerzo y sacrificio. Los raperos que hoy llenan estadios pasan horas escribiendo letras, perfeccionando su música, encerrados en estudios hasta la madrugada. Los empresarios que hoy son millonarios pasaron años sin descanso construyendo su imperio, y sin embargo, somos los únicos que creemos que vamos a ser exitosos sin hacer el esfuerzo. Y aquí es donde muchos fallan, porque creen que la clave está en el balance, que deben equilibrar su vida entre trabajo, familia, diversión y descanso. Pero no. Para ser el mejor en algo, primero tienes que estar desequilibrado. Tienes que estar completamente obsesionado con tu objetivo. Tienes que encontrar cada pedazo de energía, cada gramo de fuerza dentro de ti y canalizarlo en lo que quieres lograr. Porque si no lo haces tú, alguien más lo hará. Y esa persona será quien gane. Luego, cuando hayas alcanzado la grandeza, entonces sí, puedes buscar el balance. Pero primero debes permitirte ser obsesivo. Permítete ser la persona que los demás creen que está loca por trabajar tanto. Porque la diferencia entre alguien común y alguien excepcional es la obsesión. La gente que cambia el mundo, que deja un legado, que se convierte en leyenda,
Es la gente que estaba dispuesta a ir más allá de lo que cualquier otro haría. ¿Crees que Michael Jackson llegó a ser Michael Jackson por casualidad? No. Michael Jackson se convirtió en el rey del pop porque desde los 5 años su padre lo hacía entrenar sin descanso. Mientras otros niños jugaban, Michael estaba practicando. Mientras otros dormían, él perfeccionaba su baile. No se volvió una estrella solo porque sabía caminar hacia atrás. Se convirtió en un ícono porque dedicó más horas que nadie a perfeccionar su talento. Y ahora quiero que pienses en ti, en tu vida, en tus sueños. ¿Cuánto tiempo estás realmente invirtiendo en ellos? ¿Cuánto de tu día se va en cosas que no te acercan a tu meta? Porque la cantidad de horas que le dediques a algo determinará si tendrás éxito o no. No hay otra fórmula. No hay atajos. O lo haces o no. Así que toma una decisión. Decide si quieres ser como el resto, esperando resultados extraordinarios, con esfuerzo mediocre. O si vas a ser la persona que se obsesiona, que se sacrifica, que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzar el éxito. No hay éxito sin dedicación extrema. No hay grandeza sin esfuerzo incansable. Puedes descansar cuando llegues a la cima. Hasta entonces, sigue trabajando. No puedes permitirte ser como el resto. No puedes permitirte caer en la trampa del conformismo, en la idea de que puedes alcanzar la cima sin pagar el precio. Porque el éxito es caro. Muy caro. Y la pregunta que realmente debes hacerte no es si quieres éxito, sino si estás dispuesto a pagar el precio que cuesta. Porque todos dicen que quieren ser exitosos. Todos dicen que quieren ser millonarios, que quieren ser los mejores en lo que hacen. Pero muy pocos están realmente dispuestos a hacer el trabajo necesario. La mayoría quiere el resultado, pero no el sacrificio. Quieren la recompensa, pero no el esfuerzo. Y por eso nunca lo logran. Cuando ves a los grandes atletas, a los grandes empresarios, a los grandes artistas, no estás viendo personas normales. Estás viendo personas que hicieron cosas que el resto no estaba dispuesto a hacer. Estás viendo a personas que sacrificaron el descanso, que sacrificaron la diversión, que sacrificaron la comodidad para llegar a la cima. Es fácil decir, quiero ser exitoso. Lo difícil es demostrarlo con acciones. Porque cuando llega la hora de despertar antes que todos los demás, cuando llega la hora de trabajar más que todos los demás, ahí es donde la mayoría se rinde. Ahí es donde la mayoría decide que no vale la pena. Ahí es donde la diferencia entre los ganadores y los perdedores se hace evidente. No puedes quejarte de los resultados que no tienes por el trabajo que no haces. No puedes mirar a los que han logrado lo que tú deseas y pensar que simplemente tuvieron suerte. No es suerte, es esfuerzo, es obsesión, es dedicación absoluta. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Porque no puedes tenerlo todo. No puedes tener éxito y al mismo tiempo vivir una vida cómoda y sin esfuerzos. No funciona así. Si realmente quieres alcanzar la grandeza, tienes que estar dispuesto a sufrir, a pasar noches sin dormir, a trabajar cuando otros descansan, a rechazar invitaciones a fiestas porque tienes algo más importante que hacer. Tienes que entender que no hay atajos, no hay un camino fácil, no hay una forma cómoda de llegar a la cima. Solo hay trabajo, solo hay esfuerzo. Solo hay obsesión. Cuando te mires al espejo, cuando pienses en tus sueños, pregúntate, ¿estoy haciendo todo lo posible para lograrlo? ¿Estoy trabajando lo suficiente? ¿Estoy usando mi tiempo de la manera correcta? Porque si la respuesta es no, entonces ya sabes por qué no tienes éxito. Ya sabes por qué sigues en el mismo lugar. Ya sabes por qué otros avanzan mientras tú te quedas atrás. Y si realmente quieres cambiar eso, si realmente quieres ser el mejor, entonces es momento de actuar. Es momento de comprometerte contigo mismo. Es momento de dejar de poner excusas y empezar a hacer el trabajo, porque nadie más
lo hará por ti. Nadie más va a sacrificar por ti. Nadie más va a trabajar por tus sueños. Solo tú puedes hacerlo. Así que deja de perder el tiempo. Deja de desperdiciar horas en cosas que no te llevan a nada. Empieza a obsesionarte. Empieza a actuar. Empieza a hacer lo que otros no hacen. Porque al final del día, el éxito solo pertenece a aquellos que están dispuestos a trabajar más que los demás. A aquellos que están dispuestos a sacrificarse más que los demás. A aquellos que están dispuestos a obsesionarse con su objetivo hasta que se haga realidad. ¿Eres uno de ellos? ¿O solo eres alguien más que sueña con el éxito pero no hace nada para conseguirlo? La decisión es tuya.